¿Qué tal, hermanos? Un video más para darle respaldo a un video anterior que hice, que es el video anterior de este, en el cual expliqué lo que significa religión y en donde aclaré que en el mundo no hay alguien que no sea religioso. Para esto tenemos que estudiar cierto origen de las palabras, en este caso la palabra más interesante, más importante de saber lo que realmente significa es la palabra legal. La palabra raíz de legal es lex. ¿Okay? En el núcleo absoluto de la palabra legal se encuentra el sustantivo en latín lex. Lex en plural es leges, que significa estatuto o ley escrita. En la antigua Roma existía una diferencia estricta entre dos conceptos: las o luz, la justicia abstracta, la moralidad o el derecho natural, y lex, una pieza de legislación concreta y específica votada por los ciudadanos y grabada en tablillas de piedra o bronce. Por lo tanto, para que algo fuera legal, significaba literalmente que estaba alineado con el texto específico y escrito que estaba grabado en esas tablillas públicas. Es muy importante de entender, en las tablillas públicas. ¿Ok? Lo que tiene que ver con el público, con lo público, no con lo privado. Pues bien, el origen antiguo, ligare, si profundizamos aún más en la etimología del lex, los lingüistas la rastrean hasta una raíz proto-indoeuropea o hasta el verbo en latín ligare. ¿Ok? Es un origen antiguo donde lex o legal significa ligare. Y ligare significa atar o unir. ¿Ok? La misma raíz que nos da palabras como ligamento y, aquí está lo más importante, religión. Ligamento y religión. Ok, para la mente antigua una ley no era solo una sugerencia, era un vínculo, algo que te ataba, vínculo físico o moral. Cuando se aprobaba una lex, o sea, una ley, esta ataba literalmente a todos los ciudadanos a un comportamiento específico bajo pena de castigo. O sea que si tú pensabas en aquellos tiempos que pertenecías, que eras parte de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad, de una nación, tenías que tener un comportamiento específico bajo pena de castigo. O sea que si no cumplías, obtenías castigo. Ok, en la línea de tiempo y su evolución, la palabra pasó por 3 etapas principales para llegar a su significado moderno. En la antigua Roma, del siglo I en el siglo I antes de Cristo, el adjetivo legalis se utiliza para describir a cualquier cosa que pertenece, es creada por o es requerida por un estatuto escrito formal, o sea, un lex, una ley. ¿Ok? Algo legal, pues, porque lo legal tiene que ver con la ley, tiene que ver, no significa que sea la ley.
En el francés antiguo, medieval, del siglo antes de DC, después de Cristo, la palabra evoluciona a leial o leel, liel, que significa fiel a las obligaciones, honesto o legítimo. Esta rama también dio al idioma inglés la palabra loyal, leal. Ok, entonces en el inglés medio, español, siglo XV después de Cristo, digamos, los eruditos adaptan la palabra directamente del latín original legalis o legal. Se utiliza específicamente para distinguir los asuntos manejados por los tribunales estatutorios en lugar de las tradiciones religiosas o consuetudinarias. La definición moderna contra definición antigua. Hoy en día, cuando decimos que algo es legal, solemos referirnos a que está permitido por el gobierno. O sea, si quieres llamarle ley, pues puedes llamarle, pero resulta que es lo que está permitido por el gobierno. Para mí no es ley, sino que es algo legal. O que es algo que no es delito. Estoy hablando de lo que tiene que ver con el gobierno, lo que es legal y que no es ilegal. O sea, es algo que está permitido por el gobierno y que no es un delito. Sin embargo, en la antigüedad la palabra era mucho más activa. Si una acción era legal, o sea, legalis, no solo significaba que estaba permitida, significaba que estaba formalmente reconocida, protegida y respaldada por los estatutos escritos y obligatorios del Estado. ¿Okay? Todo tiene que ver con el Estado, con el público. ¿Okay? Con el público, nada de con lo privado, ni nada que tenga que ver con Dios. ¿Okay? Todo esto proviene del Estado. Vamos a ver. Esto me lo voy a brincar, ya no tiene sentido porque aquí la siguiente palabra fue esta. Entonces, relativamente, más bien prácticamente la palabra es una pregunta que le hice a esta inteligencia artificial. Y esta pregunta fue, entonces prácticamente la palabra religión significa legal. La inteligencia artificial contesta, no exactamente, pero diste en el clavo con una conexión profunda que la mayoría de las personas no conoce. La palabra religión no significa legal, pero ambas palabras son primas hermanas lingüísticas porque comparten la misma raíz latina que significa obligación o vínculo. Okay, la relación exacta entre ambas se divide en los siguientes puntos. La relación exacta entre ambas. Okay. La raíz compartida, el verbo ligare. Como vimos antes, tanto la ley, o sea, lex, lo legal, como la religión, religio, provienen del verbo en latín ligare, que significa atar, unir o vincular. La ley, o sea, lo legal, que ellos le llaman ley, pero vamos a llamarle como lo es dentro de las cosas que vienen del Estado, es legal. Es el vínculo jurídico, no vínculo real, ¿ok? Es el vínculo jurídico que te ata a tus deberes con el Estado, no con Dios, y con otros ciudadanos, es decir, en comunidad, en grupo. ¿Okay? Con otros ciudadanos igual que tú, en este caso. La religión es el vínculo espiritual o moral que te ata a los dioses, no a Dios, ¿ok? A los dioses, a una comunidad de fe o a un código sagrado. Pero en el momento en que se menciona dioses, no está hablando
Aquí no estamos hablando de Dios creador de los cielos y la tierra. Así que todo esto tiene que ver y es importante para quitarnos de la confusión, para entender lo que está pasando. El significado original de religio en la antigua Roma, antes de que existiera el cristianismo, ¿okay? La palabra religio no significaba tener fe o creer en un Dios en el sentido moderno. Para los romanos, la religio era el cumplimiento estricto del deber, los rituales y los juramentos que están dentro del Estado, cosas que tienen que ver con lo jurídico. Si hacías un juramento ante los dioses, ¿okay? Ante los dioses, no ante Dios, para cumplir un contrato, ¿okay? Contrato legal, romperlo no solo era ilegal, era una violación de tu religión, del vínculo, de tu relación con los dioses, o sea, con las autoridades del Estado, los administradores del Estado, autoridades del Estado. Ok, el origen, según los sabios romanos, los propios escritores romanos antiguos debatían este significado exacto. Cicerón en el siglo I antes de Cristo decía que venía de releer o repasar con cuidado, refiriéndose a hacer los rituales sagrados con máxima precisión. Están hablando de rituales, cosas que tienen que ver con una religión, pero cosas que tienen que ver con el Estado, cosas legales, nada de ley real, nada de que tenga que ver con Dios, ¿ok? Es casi, dice aquí, casi como seguir un protocolo legal. No es casi, es seguir un protocolo legal. Ok, vamos a seguir con esto. Dice lactancio, que son cosas a veces que no tienen mucho sentido, pero sí. En el siglo III después de Cristo, dice, popularizó la versión de religare. O sea, volver a atar. Religare. Explicando que la religión es el lazo de piedad que nos vuelve a unir, y amarrar a Dios. Religión. No está muy claro aquí, porque religión aquí menciona a Dios, pero realmente es volver a atar. Cuando tú ya estabas atado, y si te vuelves a atar, significa que te estás atando a algo más, que no es lo original. Básicamente es volverte a atar a algo más que básicamente es el Estado, al Estado. Ok, en resumen, la palabra legal significa lo que está bajo el vínculo de la ley escrita. La palabra religión significa lo que está bajo el vínculo de una obligación sagrada, una obligación legal, una obligación jurídica. No son sinónimos, pero en la antigüedad ambas ideas estaban tan unidas que el derecho y la religión eran prácticamente lo mismo. Violar una ley del Estado era ofender a los dioses, ¿ok? A los dioses, a las autoridades, y romper un juramento sagrado, o sea, como un contrato o una promesa, pues era un delito legal. Y hasta aquí termina. Este es otro tema. Así que espero que esto haya servido de edificación para entender, para comprender más lo que sucede, lo que ha sucedido y cómo ha sido de esta manera desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos antiguos. Hasta la próxima, hermanos.